Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre la prehistoria. La prehistoria es la etapa más antigua de la humanidad, ya que abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Este periodo se remonta a unos 5 millones de años. Sí, has oído bien, hace muchísimo tiempo. Se llama prehistoria porque es anterior a la historia, es decir, anterior a la aparición de la escritura. Según la teoría de la evolución, el hombre moderno, es decir, nosotros, se fue formando a partir de un grupo de primates que fueron capaces de ponerse de pie. Su cerebro creció, y esto le permitió pensar. ¿Sabías que los primeros hombres vivieron en África? La prehistoria se divide en 3 etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Durante el Paleolítico, los seres humanos eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de pesca, caza y otros alimentos. Sí, has oído bien, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Se organizaban en tribus y vivían en cabañas o cuevas naturales, que decoraban con las famosas pinturas rupestres. En ellas representaban escenas de caza como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? En el Paleolítico se descubrió el fuego y se construyeron las primeras herramientas de piedra. De ahí viene su nombre. Paleolítico significa piedra antigua. Estos primeros hombres fueron progresando y perfeccionando sus herramientas. Así se inicia la etapa del Neolítico, que significa piedra nueva, y se sitúa hace 10.000 años. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales y a cultivar la tierra para conseguir alimentos. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento. Tenían todo lo que necesitaban para sobrevivir en sus poblados. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante: la rueda. Esta sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. También aparecieron otros inventos geniales como la vela para navegar, la alfarería, el telar o el arado. Los seres humanos seguían progresando y comenzaron a construir armas y herramientas de metal. En este momento termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales. La Edad de los Metales supuso toda una revolución, ya que las herramientas de metal eran mucho más resistentes que las de piedra. Con estos nuevos artilugios, los hombres podían cazar mejor y cultivar la tierra de forma más fácil. Esta mejora en la ganadería y la agricultura hizo que hubiera más alimentos, y por ello aumentó de nuevo la población. En este periodo se fueron descubriendo metales como el cobre, el bronce, el hierro o incluso el oro. La artesanía y los transportes también mejoraron mucho, y así fue creciendo el comercio y el intercambio de productos. Esto se conoce como el trueque. La prehistoria terminó con la llegada de la escritura. Es un periodo fascinante, ¿no te parece? Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? ¡5 cosas que deberías saber sobre el Paleolítico! El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y es el periodo más largo de toda la historia. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en África, hace unos 300.000 años. Paleolítico significa piedra antigua, y esto explica la aparición de las primeras herramientas de piedra. Durante el Paleolítico, los seres humanos se organizaban en tribus, pequeños grupos de 20 a 30 personas que vivían en cabañas o cuevas naturales.
eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de caza, pesca y otros alimentos. En otras palabras, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Ya en el Paleolítico realizaban ceremonias para pedir a la naturaleza abundancia de alimentos. ¡Sí! Adoraban al sol o a la lluvia. Otro aspecto muy curioso es que enterraban a sus muertos y hacían ritos funerarios. ¡Guau! Parece que estos primeros hombres ya tenían creencias. En el Paleolítico se descubrió el fuego. Así no. Parece ser que tras una tormenta y con la aparición de un rayo, surgió el fuego de forma fortuita. Más tarde, los primeros hombres aprendieron a encenderlo de dos formas diferentes: frotando un palo sobre un tronco o chocando dos piedras. El fuego fue muy importante para que los miembros de las tribus pudieran tener calor durante la noche o el invierno. Además, gracias al fuego, podían cocinar y disfrutar de alimentos mucho más ricos. El arte nace en el Paleolítico hace 35.000 años. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿tenían museos los prehistóricos? No, las primeras pinturas rupestres aparecen en los techos y muros de las cuevas en las que vivían. Efectivamente, eran un elemento decorativo. Les gustaba tener la casa bonita. En sus pinturas representaban escenas de caza, como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? Elaboraban la pintura con agua, tierra, sangre o plantas, y utilizaban sus dedos o pinceles para pintar. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra. Estas fueron imprescindibles para la supervivencia, ya que con estos artilugios podían cazar o pescar más y mejor. ¡Qué bien! Así podían conseguir más alimentos. Para su construcción daban forma a una piedra con ayuda de otras. Algunas de las primeras herramientas fueron los cuchillos o las puntas de flecha. A medida que iban progresando, utilizaron otros materiales como huesos o maderas, para fabricar agujas o incluso arpones. Estos primeros hombres siguieron avanzando y volviéndose más inteligentes, mejorando su forma de vida. Con la llegada de la agricultura y la ganadería, termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? 5 cosas que deberías saber sobre el Neolítico. La prehistoria se divide en dos grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse. En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu, que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas. Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz.
Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella, ¿no te parece? También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos. A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? 5 cosas que deberías saber sobre la Edad de los Metales. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Esta se inició hace unos 7000 años, cuando los seres humanos comenzaron a fabricar objetos de metal. La Edad de los Metales supuso toda una revolución, ya que las herramientas de metal eran mucho más resistentes que las de piedra. Con estos nuevos artilugios, los hombres podían cazar mejor y cultivar la tierra de forma más fácil. Esta mejora en la ganadería y la agricultura hizo que hubiera más alimentos y por ello aumentó la población. Esta etapa se divide en la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Durante la Edad de los Metales, los poblados fueron creciendo y poco a poco se transformaron en ciudades. Normalmente estaban situadas en zonas en las que había gran cantidad de metales y tenían fuertes murallas para protegerse de posibles enemigos. Las casas eran de piedra o adobe, una mezcla de barro y paja. Estas ciudades fueron la base de las grandes civilizaciones de la historia antigua. En esta etapa surge algo muy importante, la aparición de los oficios. A partir de entonces, las personas se dedicarían en exclusiva a trabajar con el metal, al comercio, a la ganadería, a la agricultura o a la cerámica. El metal se utilizó como materia prima para fabricar herramientas, armas o joyas. El primer metal que se descubrió fue el cobre. No era un metal muy resistente, por eso se usó principalmente para hacer joyas y en menor medida para fabricar utensilios y herramientas. Luego apareció el bronce, un metal muy duro, que bien afilado podía cortar y ser útil como arma de caza. Por último, se utilizó el hierro, un metal que al igual que el bronce era duro y resistente. Con ambos se podían fabricar herramientas de trabajo, armas e incluso esculturas. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy altas en hornos especiales. Una vez fundido el metal, lo pasaban a moldes o lo golpeaban hasta conseguir la forma deseada para crear diferentes herramientas, utensilios o armas. Este proceso se conoce como metalurgia y surgió durante la Edad de los Metales. En nuestros días continúa siendo uno de los sectores más importantes de la sociedad. Gracias a la metalurgia, la artesanía fue aumentando. Además, inventos que se habían iniciado anteriormente como la rueda o la vela fueron mejorando y dieron lugar a algunos medios de transporte como el carro o los primeros barcos. Estos permitieron el desarrollo del comercio y el intercambio de productos. Las ciudades fueron creciendo y sus poblaciones desarrollaron nuevas formas de vida. Con la aparición de la escritura termina la Edad de los Metales y comienza la historia con las grandes civilizaciones antiguas. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Cinco cosas que deberías saber sobre el Antiguo Egipto. Seguramente hayas oído hablar de las pirámides de Egipto, pero ¿sabías que en realidad son gigantescas tumbas para los faraones? Miles de obreros trabajaban durante años para construir una pirámide.
Su interior está repleto de misterios. Hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Las pirámides más importantes son las de Keops, Kefren y Micerino. ¿Y las momias? ¿Sabes qué son? Cuando los faraones y los egipcios más ricos morían, su cuerpo era preparado para ser conservado el mayor tiempo posible. Lo limpiaban y perfumaban y lo envolvían en vendas. Tras este proceso, introducían los cuerpos en lujosos sarcófagos. Como creían en la vida después de la muerte, junto a los cuerpos ponían muebles, comida y otros objetos que podrían ser útiles para los difuntos en el más allá. Pero, un momento, ¿cuándo y dónde pasó todo esto? La civilización egipcia se encontraba en el lugar en el que actualmente está Egipto, al noreste del continente africano. Esta civilización comenzó hace nada más y nada menos que 5.000 años y duró un total de 3.000 años. ¡Impresionante! El río Nilo fue clave en el desarrollo del antiguo Egipto. El Nilo es el segundo río más grande del mundo, casi 7.000 kilómetros. Cerca de él se desarrolló la civilización egipcia. Al ser una zona rodeada por el desierto, las pocas tierras fértiles que había estaban en las orillas del río. ¡Ah! Y no todo era cultivo. En el Nilo también se podía pescar. Además de por la agricultura y la pesca, el río Nilo era muy importante debido a que se utilizaba como una vía de transporte para barcos. En ellos se llevaban mercancías y personas por todo el imperio. Seguro que también has oído hablar de los faraones. ¿Sabes quiénes eran? Los faraones eran los reyes del antiguo Egipto. Se les veía como dioses vivos. Cleopatra es una de las más famosas, ya que además de reina fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Otro de los faraones más famosos es Tutankamón. Su tumba fue encontrada casi intacta. ¿Sabías que se convirtió en faraón a los 9 años? Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre el antiguo Egipto. ¿Te ha gustado? Cinco cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. La civilización griega surgió sobre el año 1200 a.C., en un lugar privilegiado, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Se trataba de un territorio formado por una península y un conjunto de islas. Los griegos fueron un pueblo colonizador. No se conformaron con permanecer en su territorio, sino que buscaron nuevos lugares para ampliar su civilización. Eran excelentes navegantes y llegaron a muchos rincones del mar Mediterráneo, extendiendo el comercio y la artesanía. Los griegos llamaban a las ciudades polis, y cada una tenía su propio gobierno. Estaban muy bien organizadas, y todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la zona más alta de la polis, el teatro, donde representaban comedias o tragedias, las murallas que defendían la ciudad, o el Partenón, el templo donde veneraban a sus dioses. Esparta y Atenas eran algunas de las polis más conocidas y poderosas. En ocasiones surgían enfrentamientos y las polis se declaraban la guerra, con el fin de ampliar su poder y territorios. La sociedad griega se dividía en dos grupos: los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres nacidos en las polis y que tomaban las decisiones más importantes. Los no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ya que no gozaban de plenos derechos. Los griegos establecieron una forma de gobierno llamada democracia, que permitía a los considerados como ciudadanos tomar decisiones a partir de votación. Los griegos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. ¿Te suena Ares, el dios de la guerra? ¿Y Poseidón, el dios del mar? Seguro que sabes que Zeus era el dios de todos los dioses. En esta civilización surgió la mitología griega, una colección de relatos e historias sobre los dioses y los héroes que los griegos escribían para explicar a la gente el origen del mundo y transmitir sus valores.
¿Conoces la historia de Hércules? Era el hijo de Zeus y era todo un superhéroe. Mitad dios, mitad humano. Su fuerza era de otro planeta. Los griegos eran tremendamente curiosos y estaban muy preocupados por conocer todo lo que sucedía a su alrededor, desde la naturaleza hasta el propio ser humano. Así surgió la filosofía, que en griego se traduce como amor a la sabiduría. Algunos de los filósofos más conocidos fueron Platón o Aristóteles. También en este periodo hubo importantes matemáticos, como Pitágoras o Arquímedes, que trataron de aplicar la geometría a las construcciones y los números a la vida de las personas. Su interés por la inteligencia y el conocimiento hizo que la civilización griega se extendiera por todo el Mediterráneo. Los Juegos Olímpicos tienen su origen en Grecia. ¿A qué es increíble que hayan llegado hasta nuestros días? En la antigüedad se celebraban en Olimpia cada 4 años, y en ellos competían los mejores atletas de distintas ciudades de Grecia en deportes como salto, lanzamiento de disco o carrera. En esta época, los deportistas competían por ganar coronas de olivo y no por medallas. Muchos de los valores olímpicos de la antigüedad, como la colaboración, la disciplina y el esfuerzo, perduran en nuestros días. La civilización griega acabó en el año 146 a.C., pero hoy la antigua Grecia sigue estando presente en nuestra sociedad en la política, la cultura, la filosofía e incluso en el deporte. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. ¿Te ha gustado? ¡5 cosas que deberías saber del Imperio Romano! Roma fue fundada hace más de 2800 años a partir de la unión de varios pueblos a orillas del río Tíber, en lo que hoy conocemos como Italia. Cuenta la leyenda que su origen tuvo lugar con 2 hermanos criados por una loba, Rómulo y Remo. En un primer momento, Roma fue una monarquía gobernada por reyes. Más tarde, los romanos establecieron una forma de gobierno llamada república. En esta no existía un rey, y eran los políticos los que tomaban las decisiones llegando a acuerdos. En esta época, Roma fue creciendo y conquistando gran parte de Italia y del mar Mediterráneo. Siglos más tarde, el gobierno de la República entró en crisis y se inició una etapa conocida como el Imperio Romano. En ella, el emperador tenía todo el poder y estaba asesorado por el Senado. El Imperio Romano fue una gran civilización de la antigüedad que ocupó todos los territorios que rodeaban el mar Mediterráneo de este a oeste: Britania, Hispania, Francia, Grecia, el norte de África y Siria. El ejército romano se encargaba de conquistar nuevos territorios y mantener la paz en el imperio. Estaba formado por legiones en las que participaban miles de soldados llamados legionarios. Su insignia era un águila. Como esta, seguro que te suena. Los legionarios estaban muy bien entrenados y recibían formación militar. Los romanos fueron excelentes estrategas y consiguieron construir todo un imperio. La sociedad romana estaba dividida en varios grupos. Los patricios eran el grupo con más poder. Pertenecían a la nobleza y eran políticos o militares. Los plebeyos formaban lo que se consideraba el pueblo. Eran artesanos, campesinos o trabajadores. Los esclavos no tenían derechos y eran considerados propiedad del imperio. Los romanos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses, como por ejemplo Minerva, la diosa de la sabiduría, Neptuno, el dios de los mares, Marte, el dios de la guerra, o Venus, la diosa del amor. Las ciudades estaban amuralladas y formadas por calles empedradas. Los romanos se preocupaban mucho por mejorar su organización y arquitectura. Así, construyeron puentes para cruzar ríos, calzadas para comunicar ciudades, o los famosos acueductos para transportar agua. Además, crearon edificios dirigidos al entretenimiento del pueblo, como circos o anfiteatros, donde se celebraban carreras de carros o luchas de gladiadores. Pero no todo eran peleas. También construyeron teatros donde representaban antiguas obras griegas y escuelas para educar a los niños. A finales del siglo IV, sus vecinos, los pueblos germanos, comenzaron a invadir territorios romanos.
Esta situación provocó una gran crisis e hizo que el imperio se dividiera en dos. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio. De esta forma sería más fácil gestionar un territorio demasiado extenso. El Imperio Romano de Oriente pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el Imperio Romano de Occidente fue disolviéndose poco a poco hasta desaparecer en el 476. Con la caída del Imperio Romano comenzó la Edad Media. Tras miles de años, la historia de Roma sigue estando presente en la organización de nuestras ciudades, la política, la cultura o el arte. Otra de las aportaciones más importantes fue el derecho romano. Muchas de las leyes y formas de entender la sociedad perduran en nuestros días. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre el Imperio Romano. ¿Te ha gustado? Cinco cosas que deberías saber de la Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico muy largo, nada más y nada menos que 10 siglos. Comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con el descubrimiento de América en 1492. El fin de la Edad Media también se asocia con la caída del Imperio Bizantino y a la invención de la imprenta. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se dividió en muchos territorios. La mayoría estaban dominados por la monarquía, una forma de gobierno en la que los reyes tenían el poder, es decir, los reyes eran los que mandaban. En la Edad Media, la sociedad se regía por el feudalismo. ¿No sabes qué es el feudalismo? Imagina una pirámide. Arriba tendríamos a los reyes, que como hemos dicho antes, eran los que mandaban, con permiso del clero, por encima de todos. Por debajo de ellos estaba la nobleza, quien controlaba los territorios cedidos por los reyes a cambio de jurar lealtad y defensa en caso de guerra. Los nobles tenían poder sobre los vasallos y campesinos, que vivían y trabajaban en sus tierras, y estos recibían la protección de los nobles. A cambio de todos estos beneficios, los vasallos pagaban con creces a sus señores. Como hemos comentado, la Edad Media duró más de 1000 años. Por eso diferenciamos dos etapas, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. ¿Y en qué se diferencian? En la Alta Edad Media, los nobles y el clero tenían mucho poder. En cambio, en la Baja Edad Media la monarquía se fortalece. En la Alta Edad Media, la agricultura y la ganadería eran un sistema de subsistencia, es decir, solo pretendía cubrir la alimentación. En cambio, en la Baja Edad Media se aumenta la producción y con ella se reactiva el comercio. Mientras que en la Alta Edad Media se vivía principalmente en los feudos, en la Baja Edad Media resurgen las ciudades, que se convierten en nuevos centros económicos. En la Edad Media las guerras estaban a la orden del día, de ahí la importancia de los caballeros, una figura clave para defender a los reyes y nobles. Estos estaban entrenados y aprendían a manejar con destreza todo tipo de armas. Llevaban una fuerte armadura y un yelmo que les servía como protección. Muchos de ellos formaban parte de la nobleza. Además de en las guerras, los caballeros también participaban en torneos y justas donde se jugaban su prestigio. ¿Has visto alguna vez un castillo? Los castillos son un tipo de construcción característica de la Edad Media. Solían estar construidos en lugares elevados y fáciles de defender, ya que tenían una gran visibilidad sobre el territorio. Normalmente estaban protegidos por las murallas y en ocasiones tenían un foso alrededor. En ellos vivían reyes y nobles. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas. Los campesinos vendían productos del campo y animales, y los artesanos vendían objetos hechos a mano. En la Edad Media, los artesanos que trabajaban en el mismo oficio se juntaban formando gremios. Algunos ejemplos son los herreros, los panaderos, los canteros. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la Edad Media. ¿Te ha gustado? ¡5 cosas que deberías saber de la Revolución Industrial!
La revolución industrial comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII, gracias a la máquina de vapor de James Watt. Esta transforma la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Este invento provocó una revolución en la sociedad nunca antes vista. La máquina de vapor se utilizó sobre todo en las fábricas y en el transporte. La utilización de la máquina de vapor transformó por completo la fabricación de objetos, que pasaron de ser elaborados en pequeños talleres a grandes fábricas. Esto hizo que los pequeños talleres prácticamente desapareciesen. Gracias a esta nueva industria, se podían fabricar objetos en serie mucho más baratos, siendo más asequible su compra y haciendo prosperar la economía. Las máquinas de vapor también se utilizaban para el transporte, facilitando el comercio y el traslado de pasajeros en largas distancias. Los ferrocarriles podían transportar elementos pesados a muy alta velocidad para la época, casi 40 km/h. No parece tanto, ¿verdad? Pues para entonces era muy rápido. Los barcos de vapor también supusieron un gran avance, haciendo que por primera vez en la historia de la navegación no hubiese que depender de la climatología para completar los viajes. En la revolución industrial pierde importancia la sociedad rural tradicional, dominada por la nobleza, y aparece la sociedad urbana, dominada por la burguesía. Los burgueses eran personas que se habían enriquecido gracias a la producción en las fábricas. Los antiguos campesinos rurales formaban entonces el proletariado, mano de obra barata para las fábricas. Estos eran pobres y trabajaban en pésimas condiciones, que mejoraron a lo largo de los siglos posteriores gracias a la organización de colectivos de trabajadores. En 1837, Samuel Morse inventa en Boston el telégrafo. Este aparato servía para que personas que estén a muchos kilómetros de distancia pudiesen comunicarse. Además, Morse creó un código que codificaba el alfabeto mediante pulsos eléctricos, que hoy conocemos como código Morse. La primera conexión entre Washington y Baltimore se hizo 7 años después de su creación. Ambas ciudades estaban solo a unos 60 kilómetros de distancia. Poco más tarde se logró conectar América con Europa. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la revolución industrial. ¿Te ha gustado? ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile & Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile & Learn en tu móvil, tablet u ordenador. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes.